música y entretenimiento. RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Bien, continuamos con las entrevistas aquí en Radio Canal Identidad. Vamos ahora con José Manuel Savera, director de CID Perú, para hablar de, si se puede llamar esto, crisis política o algo que ya sabíamos desde hace mucho tiempo. José Manuel, bienvenido a Radio Canal Identidad, ¿cómo estás? Muy buenos días, Rafael, agradecerte por la invitación a tu programa y acá, pues, al igual que tú, un poco sorprendido por esta crisis política en medio de una pandemia que no hemos podido todavía, pues, controlar, ¿no? ¿Era previsible no darle la confianza a Cateriano? ¿Cuál es tu análisis al respecto? Bueno, totalmente previsible. Acá nuestros amigos que nos están viendo, como saben, dirijo una encuestadora, este Centro de Investigación Territorial CID. Nosotros publicamos en el Diario Expreso el domingo 26 de julio, sí, claro, la última encuesta, en la cual, y acá la tengo, el 46% desaprobaba la designación de Pedro Cateriano como premier. Si vamos un poco comparando con las cifras de la votación que ha habido en el Congreso, ha sido, si hablamos de votos, el 43% rechazó la designación en el Congreso, no le dio la confianza. Entonces, si un poco nos basamos a lo que la opinión en ese momento popular a nivel nacional ya decía de que iba a haber un rechazo de la designación de Cateriano como premier, creo que el presidente de la República y el mismo premier Cateriano, que yo no dudo de sus capacidades ni de su integridad y creo que hubiera hecho una excelente gestión, sin embargo, creo que les faltó la sensibilidad social, sí, el tacto político para poder convencer a estas bancadas que representan en este momento al Perú profundo. Lamentablemente, si es que el presidente de la República y el premier se han basado en información que le pueden dar sus asesores o personas de confianza, en el cual Cateriano, la percepción de que Cateriano iba a ser bien recibido, o porque estábamos en pandemia, no lo iban a negar, no le iban a negar la confianza, se equivocaron. Y esto, como te digo, era previsible que ocurriera, no solamente en base a un estudio, a la encuesta, sino a la desconexión, creo, que hubo en el discurso, que más parecía un discurso. El discurso fue bueno, pero era un discurso para inicio de un gobierno, claro, más no para un último año, y sobre todo en una crisis sanitaria en donde se debió priorizar la parte de salud y empleo. ¿Tú crees, ¿no?, que el discurso vino ya de repente con problemas desde el discurso de Vizcarra? Llamemos problemas porque Vizcarra también habló de cifras, exacto, reactivación, y no habló de la palabra que tú mencionas, sensibilidad social, tema de salud, tema de empleo. ¿Desde ahí puede venir, exacto, el error? El error viene desde el mensaje presidencial, ¿no? Un mensaje presidencial pobre, un mensaje presidencial que no hablaron tampoco del tema de la salud, más fueron autobombos y del presidente, en donde él decía que gracias a que fue el primero en dar la cuarentena, que gracias a las políticas que el gobierno dio se han evitado miles de muertes. Y eso no es verdad. Y ya, bueno, después podremos en otra entrevista desmenuzar por qué no es verdad. Pero sí, como ya lo he repetido en varias ocasiones, si hay una responsabilidad de parte del presidente en cuanto al fracaso de la política sanitaria y la política que hay en materia económica, ¿no? Entonces, a esto hay que agregar de que la designación de Cateriano tiene un error también de inicio, que es la designación de un ministro de Trabajo sin experiencia sí, pública, ¿no? Sin trayectoria, además, porque no era nunca antes él había asumido un cargo público, ocupado un cargo público o haber
o haberse interesado en temas públicos, ¿no? Como analista laboral que salía en medios de comunicación, como experto en estos temas. Has tenido, como cualquier muchacho de 30 años, un trabajo, un estudio de abogados que lo tiene cualquier joven en este momento, y eso no significa que lo vamos a poner de ministro. Vamos vamos a los votos, a los votos, a analizar los votos, porque sabes que en una entrevista el día de hoy en RPP, en los programas, Cateriano, primero, defiende la designación del ministro de Trabajo, y segundo, te lo leo textualmente, lo que ha dicho Cateriano sobre votación de Alianza para el Progreso, porque los de Alianza para el Progreso se abstuvieron los 22 congresistas, y eso quiero que analicemos contigo. Tal vez pequé de ingenuo al creer en César Acuña. Eso es lo que ha dicho Cateriano. No sé si tú lo leíste, si qué compartes. ¿Cuál es tu lectura en este momento? Bueno, en principio, conozco a Pedro Cateriano, le mando mis saludos. He tenido la oportunidad de trabajar con él en la Defensoría del Pueblo, y un poco yo creo que lo que habría que pedirle en este momento es más humildad y aceptar que ha sido rechazado, yo creo que por tres cosas fundamentales, ¿no? La primera es la designación, bueno, no la primera, pero una de esas es la designación de este ministro de Trabajo, que además el día de ayer en redes ha sido totalmente bulleado y ridiculizado. El único mérito que tenía, de acuerdo a investigaciones periodísticas, era el de haber sido amigo del sobrino de Pedro Cateriano, ¿no? El mayor mérito que tenía. Número dos, el tema de en política no hay que ser ingenuos. Se sabía de que había pues una cierta incomodidad por el ministro de Educación. El ministro de Educación viene siendo cuestionado porque ha favorecido a una universidad, de acuerdo a lo que cuando él ocupaba el cargo en el SUNEDU, que ha logrado su licenciamiento sin tener los locales operativos. Entonces, esto el Congreso los ha citado. Entonces, si el presidente de la República y el premier ratifican un ministro cuestionado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que parece, está verdad? exponiendo, ¿qué es lo que parece? Entonces, y ya, ahora igual lo van a citar al Congreso, al nuevo premier, y no le van a dar el voto de confianza. Y si lo vuelven a ratificar, no le van a dar el voto de confianza. Pero esto no es porque exista un lobby de universidades y porque se quiere, esto es por un tema estrictamente, porque creo que el Congreso está haciendo bien, y acá hay que diferenciar un poco que la gente, y hay algunos medios de comunicación que están diciendo que no, que cómo es posible que en plena crisis de la pandemia no le han dado el voto de confianza a este gabinete. Pero ¿cómo se le va a dar el voto de confianza con un ministro cuestionado, con un ministro que fracasó en la compra de las tablets, que eso es otro punto, con un ministro de Trabajo sin experiencia política, sin experiencia en el trabajo de gestión pública, ¿no? Y con algunas otras personas que no vamos en este momento a decir, pero que por ejemplo, como el ministro, pues hay un ministro de Energía y Minas que representaba o había trabajado en una empresa minera, específicamente pues vinculado a una empresa minera. El nieto de Belaúnde. También el nieto de Belaúnde. Sí, que mira, el nieto de Belaúnde, Rafael, tiene yo creo las mejores credenciales. Es una persona que viene interesado por los problemas del país desde los años 90, donde yo lo he conocido en la Universidad de Lima, estudié con él y participé con él en las marchas para recuperar la democracia en el Perú, pero creo que no hubo un deslinde en cuanto a su participación en la minera Volcan y ser ministro de Energía y Minas. Eso creo que también, y lo hemos visto en el debate, además de los congresistas, ¿no? Fue, creo, algo también que no se calculó. Si hubiera sido un gobierno que recién inicia, yo creo que hubiera sido perfecta la designación de Rafael Belaúnde. Como te digo, es un profesional, preparado, es nieto de Belaúnde, pero mucho más allá que sea nieto de Belaúnde, tiene una trayectoria política que a mí me consta. Y con esto no se ganan los votos de Acción Popular, que está medio fragmentado y dividido. Pero el problema es que en este momento no puedes echarle leña, ¿no es cierto?, o más carbón al fuego, porque
La designación de estos ministros del equipo cateriano lo que ha causado es una controversia fuertísima con las bancadas. Y fíjate, ¿qué bancadas son las que hay que canalizar bancada por bancada? La bancada de Unión por el Perú desde un primer momento marcó una posición clara y dijo que no fueron a la reunión con el premier cateriano hasta que ellos no escuchen cuál iba a ser el mensaje de la presentación del gabinete. Posteriormente, UPP ya manifestó que no le iba a dar Claro, el voto confianza al presidente, con lo cual el gran ganador, fíjate, el gran ganador de esta censura al gabinete, yo creo ha sido Unión por el Perú, y hemos visto, pues, ¿por qué el gran ganador? Porque es el primero que sentó una posición clara. Pepe Vega, el congresista Vega, salió a los medios de comunicación dando, creo, y priorizando sobre todo que a él le hubiera gustado escuchar los temas de salud, los temas de economía, y no, digamos, irse por las ramas como se ha hecho en este discurso de cateriano. En segundo lugar está FREPAP, ¿no? FREPAP, claro. Ya cuando el presidente, cuando ellos juramentan o reciben las credenciales, ellos no van a la visita que el presidente de la República hizo, el encuentro, las reuniones con las bancadas. Tampoco fue UPP, tampoco fue FREPAP. Entonces era previsible que estas dos bancadas iban a votar en contra, ¿no? No se hizo tampoco el trabajo, digamos, político de acercamiento y sobre todo de escuchar propuestas de los partidos políticos que iban a censurar al gabinete y decirle, oiga, ¿ustedes qué proponen y qué podemos incorporar en este discurso? Claro. Porque Vizcarra no puede gobernar solo, y ese es su gran problema, que está gobernando solo, que cree que imponiendo un gabinete, ¿no?, va a poder imponer la voluntad de las bancadas, que yo creo que las ha subestimado. Y subestimó a FREPAP, subestimó a UPP, y hoy están liderando, creo, una corriente de opinión, y hay que tener mucho cuidado con esto, porque yo sí creo que a partir de este momento hay un punto de inflexión de los ciudadanos, de los que no están conectados al WhatsApp ni a Internet, claro, del Perú profundo. Sí. De ese Perú que está olvidado y que hoy día solamente tienen cada uno de sus ciudades, de sus comunidades, solamente un botiquín con alcohol y con un poco de algodón, que es lo que hemos visto en reportajes José Manuel, y Pedro Cateriano ha dicho pues que algunos congresistas no tienen experiencia política, como discriminando, o sea, los de FREPAP se han sentido discriminados con estas declaraciones, y pienso que cualquier otro voto de confianza a cualquier gabinete, así sea el primer que sea, no creo que la va a tener muy fácil el gobierno. ¿Y cuál sería, por ejemplo, el modelo del nuevo gabinete para ti? No hablamos de personas, sino el modelo, porque parece... Y hay una última pregunta, y si no hay que ratificar a Benavides como ministro de Educación. Bueno, yo creo, en principio, como lo puse en un Twitter, el día de ayer, la manzana de la discordia fue 3 ministros, ¿no? El de Trabajo, el de Educación y también la ministra de Economía, porque las contrataciones que ha tenido su padre con el Estado, que todavía no han sido aclaradas al 100%, eso también siembra como una especie de duda en la opinión pública y sobre todo en los partidos políticos. Respecto a cómo sería el gabinete ideal, yo creo que debe ser un premier que genere consensos y no discordias. Pedro Cateriano tenía como archienemigos a los fujimoristas y a los apristas, ¿no? Entonces ya tenías, digamos, un premier muy confrontacional para un momento de pandemia en donde lo principal es el consenso y la unión, porque acá hay un solo objetivo, que es sacar adelante al Perú. Ese requisito tampoco lo cumplía Pedro Cateriano, o sea, muy a pesar de sus, digamos, de sus credenciales profesionales, claro, como político, que creo que hubiera hecho un excelente trabajo, pero en este momento hay que buscar un premier que busque consenso. ¿Un premier dentro del anterior gabinete? ¿Un premier dentro de casa puede ser? ¿O uno de fuera? No, yo creo que si estamos hablando dentro de casa, podrían llamar a Salvador Solar, que es más... se está mencionando, ¿verdad? Es más flexible, que es más carismático, que puede, yo creo que ser el premier de
que termine este periodo Claro. de Martín Vizcarra. Llamar uno de afuera, en realidad nadie va a aceptar, ¿no? No está. Nadie va a aceptar, porque en este momento es bien complicado, después de lo que le ha pasado a Cateriano, que alguien acepte. Se vocea mucho a Pilar Macetti, yo creo que también podría tener la experiencia, ha sido ministra ya de otras carteras, en otro gobierno también, tiene carácter, podría yo creo que ser un cuadro dentro del gobierno. Y si estamos hablando de fuera, es muy difícil, muy complicado. Yo diría el perfil de Antero Flores Arauz, ¿no? Y Antero no creo que acepte, no sé si no si sé, también, no sé, lo dudo un lo poco. ha pensado, pero una persona que se parezca a Antero, ¿no? Con esa experiencia, con ese carisma, con esa, yo creo que genera mucha confianza. Entonces, si es que Antero no aceptara o el presidente no se ha pensado, pero yo creo que las mejores opciones están entre Pilar Macetti y Salvador Solar como parte del gabinete, y luego al ministro de Educación tienen que sacarlo. Eso es un pedido, creo que a voces, no solamente del Congreso, porque acá se le quiere echar la culpa al Congreso. Muy bien. Esto es un pedido de la opinión pública, ¿no? De la gente, del pueblo. Y si Vizcarra tanto dice que lee la lectura del pueblo, pues tiene que, yo creo que hacer un análisis más de lo que viene ocurriendo y que lo que la gente siente en las calles. Muy bien, José Manuel, muchísimas gracias. Acabo de ver un titular de Canal de Estado de Pedro Cateriano que dice: pequé de ingenuo, Pedro Cateriano. Lamentablemente confío mucho en la gente de Alianza para el Progreso, donde subieron 22 abstenciones. José Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Dime, lo último. No, lo último, no, en política no hay que ser ingenuos. Creo que eso, los que hemos en algún momento participado en política, sabemos, Pedro Cateriano, no solamente creo que ha pecado de ingenuo, sino de confiado. Y eso es peor que ser ingenuo. Así es. Muy bien, José Manuel Saavedra, director de CID Perú, muchísimas gracias. Y hasta otra oportunidad para analizar un poco la coyuntura, y ya vienen las encuestas tuyas en agosto, ¿verdad? En este mes. Exactamente, viene también la primera presidencial que estamos haciendo, así que vamos a hacer las mediciones mes a mes como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido José Manuel Saavedra, director de CID Perú, y ya venimos mañana y el viernes con lo último del recuento de la semana para analizar lo que está pasando en la coyuntura nacional e internacional. Ya venimos. Información, cultura y entretenimiento. RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Sé inteligente.